Adalid Irías. ¿Cómo fue su vida desde pequeño? Bueno, fue una vida de muchos desafíos, ¿no? Porque nosotros, mi mamá teníamos que ganarnos el pan de cada día con mucho esfuerzo, ¿no? Mi mamá muy luchadora, vivíamos en un barrio marginal, nosotros estábamos en una invasión en donde queda la feria del estadio, por ahí vivíamos a la orilla del río. Y después las autoridades vieron que nosotros no estábamos bien ahí y causábamos mal aspecto ahí para el ornato de Tegucigalpa. Entonces nos llevaron a una colonia, ahí la colonia Ayestas, a la par de la 3 de Mayo. Y ahí logramos, mi mamá, mi papá, una casita pequeña de madera. Nos fuimos ahí adaptando y ya llevo 45 años de vivir en esa colonia. Una vida de mucho esfuerzo, ¿no? Trabajábamos, mi mamá molía tortillas, el maíz para vender, mi papá era vigilante y nosotros colaborábamos pues con la venta de tortillas, ¿no? A las 5 de la mañana íbamos con las primeras 400 tortillas para el mercado San Isidro y 1 de la mañana era nuestra rutina de despertarnos todos los días. Pero fue una vida muy bonita, ¿no? Porque en el barrio todos vivíamos en esa misma condición, ¿no? Una pobreza llevada con alegría o con algún tipo de satisfacción, porque todos vivíamos en la misma condición, no mirábamos diferencia. Con mucho esfuerzo estudiábamos, hacíamos las labores en el hogar y una vida muy rígida, ¿no? Con mucha disciplina, porque mi mamá sí era demasiado rígida en la educación que nos dieron. ¿Cómo fue la relación con sus padres? Bueno, siempre tuve los dos padres, ¿no? Mi papá y mi mamá siempre vivieron juntos, ¿no? Siempre la armonía siempre fue una constante en el hogar. Los valores morales fueron muy rígidos también. Por ejemplo, nosotros teníamos una hora para jugar, era prohibido visitar las casas ajenas. La hora que nos daban para jugar era para eso, 1 hora para el oficio y siempre nos inculcaron los valores espirituales, ¿no? Veníamos a misa los domingos a la catedral, a las 5 de la mañana veníamos y participábamos en todas las actividades que nosotros teníamos en una casa. Mucha disciplina, mucha rigidez y eso creo que es lo que ha condicionado nuestra forma de vida, ¿no? Nuestra forma de conducirnos, porque fue un legado muy grande. Decía mi mamá que uno tiene que ser pobre pero decente, pobre pero honrado, pobre pero amable, pobre pero saber llevar esa pobreza con dignidad, ¿no? Y siempre nosotros no nos faltaba una sonrisa, ¿no? Jugar los juegos de antes, ¿no? Jugar libre, jugar landa, jugar trompo. Esa fue nuestra vida y trabajo constante, ¿no? Con nuestra familia. Nuestros padres fueron muy unidos. Claro, había que trabajar mucho. Mi papá era vigilante, por lo general no dormía en la casa, ¿no? Y mi mamá pues nos cuidaba a nosotros que éramos 4 hermanos, una disciplina muy rígida. ¿Fue compleja su adolescencia? Sí, tampoco no es que vamos a hacer una apología de que la vida fue difícil, sí, con muchos desafíos, ¿no? Porque nosotros teníamos que trabajar, teníamos que ganarnos el sustento de una manera, por ejemplo, nuestra rutina era levantarnos a la 1 de la mañana. Mi mamá, como yo era un niño muy dedicado para el estudio, mis hermanos no les gustó estudiar, pero aprendieron algunos oficios, entonces decía mi mamá, a ti te voy a considerar un poquito, entonces nos vas a ayudar un poco en echar tortillas y todo eso y te vas a ir a acostar a las 3:30, 4 de la mañana y a las 6 vas a estar arriba, ¿no? Los demás hermanos tenían que trabajar, ¿no? Siempre mi mamá cuidó de darnos el estudio, ¿no? Siempre ella decía, más allá de que hay que ganarnos la vida trabajando fuerte, ¿no? Pero el estudio sí fue un capítulo aparte que mi mamá lo cuidó muy bien, sobre todo para los que decidimos estudiar, porque 2 hermanos no les gustó mejor aprender un oficio y en eso sí mi mamá cuidó porque toda mi primaria, toda mi secundaria, no me faltó
absolutamente nada. Por mi comidita, mi uniforme bien limpito, eso nunca me faltó y mi mamá siempre respetó esa condición de que yo pudiera estudiar porque me dijo que era la mejor herencia que podría dejarme ya cuando ellos ya no estuvieran con nosotros. ¿Cómo nace su amor por el periodismo? Bueno, mi mamá quería que yo estudiara contaduría pública. Recuerdo, yo estudié en el Central, fui de la promoción de 1978 cuando el Central cumplió 100 años, ¿no? Yo estudié comercio y por ahí mi mamá dijo, sería bueno que estudiaras contaduría pública para que te dedicaras a lo mismo. Yo no quise porque a mí más me gustaba el área social, ¿no? Entonces le dije yo a mi mamá que no era que era mala estudiante, sino que no me gustaba eso. Y a regañadientes mi mamá me dijo, bueno, yo quería eso, pero si tú quieres, estudia lo que tú consideres, ¿no? Y me gustó periodismo porque he sido muy parlanchín, ¿no? Me ha gustado hablar mucho, me ha gustado estar en los grupos, estar metido en discusiones, en todo eso. Entonces sentí que esa era mi área, pero siempre me gustó esas carreras sociales. Más decantaba por sociología, pero sociología no había en la universidad y dije yo, periodismo es el área que a mí me corresponde, entonces me fui a esa área y pues estudié periodismo. ¿Cuál es su percepción de las familias de ahora a las de antes? Mire, comparando el tiempo cuando yo me eduqué, había una disciplina muy rígida, la consolidación de los valores morales era también muy rígida, una constante. Yo recuerdo que mi mamá siempre nos inculcó asistir a la iglesia, ¿no? Nosotros íbamos a la misa, yo desde pequeño incluso acompañé a mi mamá a la Legión de María porque mi mamá era de la Legión de María y en ese vaivén de estar en la iglesia siempre nos incorporamos a los grupos juveniles. Siempre esos valores de mi madre fueron una constante en nuestra educación, aparte de la educación formal, siempre los valores espirituales. Había un respeto irrestricto, por ejemplo, en la familia, ¿no? A los padres, a los hermanos mayores, a los adultos y a los vecinos había que tener un respeto muy grande porque decía mi mamá que no quería una queja que le llevaran a la casa por el mal comportamiento de nosotros. Entonces siempre fue esos valores morales. Constante, yo me crié en un ambiente religioso, ¿no? ¿Qué dificultades tiene la familia en la actualidad? Mire, hay una comparando anterior con el tiempo de ahora, sí, las familias pasaban más pendientes de sus hijos. Actualmente hay una decadencia, el rol que ha asumido la familia, el protagonismo que debe de asumir la familia como la célula principal, ¿no? Ha decaído notablemente, hay una decadencia de valores morales y la familia siento que ha faltado en ese rol protagónico de asumir la primera educación en la infancia. Obviamente las condiciones ahora son muy difíciles, ¿no? Los niveles de delincuencia, los niveles de inseguridad, el costo de la vida ha crecido tanto, ¿no? Ha aumentado tanto que ahora hay que buscar las maneras, ¿no? Para poder llevar el sustento y de hecho las familias tienen que preocuparse incluso para llevar el sustento diario y muchos niños lamentablemente desde pequeños tienen que hacer labores para contribuir al hogar y eso a veces limita poder estar en la escuela, poder estar en el colegio y considero que estos factores han contribuido a que la familia tenga menor control de sus hijos y eso ha creado por las maras y pandillas, ¿no? Que es un fenómeno donde el rol de la familia ha sido decisivo, ¿no? Para que estos fenómenos se hayan dado, ¿no? La decadencia de valores, los hijos que ahora quieren hacer lo que se les viene en gana, ¿no? Y los padres muy permisivos en algunos de los casos y eso ha condicionado pues para que fenómenos como las maras, las pandillas, niños de la calle, sean una constante en la realidad nacional. Cuéntenos de su paso por la defensa de los derechos humanos.
Bueno, yo desde niño vengo percibiendo un mundo de injusticias, ¿no? Injusticias sociales y todo eso. Yo decía, algún día voy a ser la voz cantante, ¿no? O voy a involucrarme para defender los intereses de las comunidades, ¿no? Y fue así como mi mamá participaba. Mi mamá fue fundadora de Codeco, la organización más antigua de los consumidores, y mi mamá fue activista siempre en el barrio, pasaba en actividades constantes de la defensa de los derechos humanos, y ahí fue donde yo realmente me fui inculcando de eso y dije, esta es mi ruta. Y yo siempre he estado identificado con los problemas sociales, en los patronatos, en la iglesia, en los grupos juveniles, en la escuela. Siempre me ha gustado ese rol protagónico de estar siempre denunciando cuando veo injusticias, ¿no? Y fue así como me fui a trabajar, después de graduado de periodista, fui a trabajar con Casa Alianza en el tema de los niños de la calle, y a mucha honra fui vocero de los niños de la calle por 6 años, y lo gratificante es que ya me los encuentro ya grandes, ya muchos de ellos con familias, y todavía recuerdan mi estadía y me dicen profesor. Yo no fui profesor educador de esta organización, sino que fui el periodista, que estábamos haciendo historias, estábamos denunciando, estábamos haciendo un montón de cosas, y eso todavía lo recuerdan muchos niños de la calle que ahora ya son adultos, ¿no? De ahí me fui a trabajar con pueblos indígenas. Natán Pravia Lacayo fue un defensor, un líder indígena Miskitu, que vio mis luchas y me dijo, vente a ayudarme con el tema de los pueblos indígenas, porque aquí hay mucho que hacer. Y nos fuimos a trabajar con la CONPA, la Confederación Nacional de Pueblos Autóctonos. Todavía sigo trabajando, aparte de los consumidores, tengo acciones de incidencia con ellos. Y después me vine a trabajar con el tema de los consumidores, porque estaba viendo todos los abusos constantes en el transporte, en la energía eléctrica, en el agua potable, en las empresas comerciales, que hay demasiados abusos. Y miraba esa situación, y fue cuando decidimos ya fundar una organización defensora de los consumidores, que es la que ha asumido con mucho esfuerzo eso, y de hace 3 años vengo ya incorporado en el tema de la tutela y la defensoría de los intereses de los consumidores. ¿Es más fácil conseguir alimento antes? No es que era más fácil, sino que, si bien es cierto, el costo de la vida era muy bajo. Una libra de azúcar valía 3 centavos, 5 centavos, un huevo valía 5 centavos, una bolsa de café valía 5 centavos, ¿no? Era fácil, era más fácil por el costo de la vida, y la gente buscaba de cualquier manera, ¿no? Ahora se ve un poco más difícil, por ejemplo, los índices de desempleo, ¿no? Más de la población económicamente activa, más de 1 millón, 1,5 millones de personas que tienen la fuerza de trabajo, que tienen las capacidades plenas para poder desempeñarse en una actividad. No hay la oportunidad de poder trabajar, y siento que las condiciones ahora son más difíciles que antes, porque la población ha crecido también, la migración del campo a la ciudad es grandísima, ¿no? Mucha gente se está viniendo a Tegucigalpa desesperadamente buscando mejores condiciones de vida, y eso cierra un poco las oportunidades de poder trabajar, y esto en alguna medida crea un nivel de desesperanza y descontento en la población, que no haya la posibilidad de encontrar un empleo. ¿Qué podría hacer el gobierno para mejorar la economía familiar? Bueno, somos uno de los países con las mayores desigualdades a nivel de América Latina, según la CEPAL, ¿no? No es que no tenemos crecimiento, tenemos un crecimiento de un 3.5% del Producto Interno Bruto, pero lamentablemente el crecimiento no genera desarrollo, ¿no? Tenemos brechas de inequidad muy grandes en el país, no obstante que hay un crecimiento, que el sector empresarial dice que ha habido un crecimiento muy grande. En los sectores más postergados todavía no vemos ese nivel de desarrollo. De cada 10 hondureños, 7 no pueden acceder a una canasta básica digna de por lo menos
80, 90 productos, el abanico fundamental, no pueden acceder, y esto indica que de 10 personas, 7 no pueden. Quiere decir que las brechas de inequidad realmente están afectando casi a un 70% de la población, y esto pone mucho a pensar que el gobierno debería de implementar acciones concretas para beneficiar a amplios sectores postergados que no tienen la posibilidad de llevar una vida decorosa en el país. ¿Qué ha significado para usted luchar por una canasta básica digna? Bueno, hay gente que me desanima, me dicen, vos no vas a hacer nada, mira, no vas a cambiar esto, no vas a... Por más que andes gritando y por más que andes... hemos hecho logros. Los gobiernos, cuando ADECABA ponen el tapete de la discusión temas, siempre despertamos la conciencia o despertamos de la modorra a los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de canasta básica ya se está discutiendo una canasta básica esencial. Si bien solo están incorporando 30 productos, nosotros lo estamos pidiendo por 100 productos, ¿no? En el tema de servicios públicos siempre estamos en el tapete ahí tocando las denuncias, y siento que se están tomando algunas decisiones. Los empresarios ahora se cuidan un poquito de los abusos, siempre se están dando los abusos, pero ahora lo están pensando y meditando, sobre todo aquellos que le incrementan de la noche a la mañana a los productos de la canasta básica. Siempre salimos en defensa y por lo menos hacemos que las autoridades competentes se muevan a reunirse con los sectores. Es uno de los logros que hemos hecho. En el tema educativo, por ejemplo, las denuncias que nosotros hicimos de los directores de escuelas que condicionaban la matrícula al pago de cierta cantidad, eso ya se está respetando en su mayor grado, y ya la educación, ya cuando uno va a matricular a los niños, ya se terminó eso de que le imponían una cuota de matrícula, y eso se terminó gracias a que estamos encima, ¿no? Hay la conciencia, saben los empresarios, saben los proveedores, saben los abusivos, saben los acaparadores, que en el momento en que ellos estén abusando, nosotros estamos con la voz de alerta para generar una campaña de denuncia, y eso muchas veces frena las conductas abusivas de ciertos sectores que se aprovechan de los sectores más vulnerables para incrementarles abusivamente a los productos de la canasta básica. ¿Cómo ve usted el trabajo asistencial de la Iglesia? Bueno, me parece que la opción preferencial por los pobres que se hablan en algunas encíclicas, siento que la Iglesia ha tenido un rol protagónico desde el Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II, cuando empezaron a ver las condiciones de los obreros, las condiciones del empleo, ¿no?, de sectores que estaban siendo explotados. Siento que la Iglesia ha dado un paso trascendental con la identificación de algunos problemas sociales. Nosotros escuchamos al cardenal constantemente en la homilía, que siempre está tocando puntos importantes sobre la realidad nacional, enfocados bajo pues, los principios del cristianismo, ¿no?, de la lucha contra la pobreza, de la lucha contra la desigualdad social y de la lucha y a desentar una administración por lo menos de justicia, una administración del Estado más viendo por el concepto de la persona humana. Hemos cosificado a la persona humana, donde la valoramos por lo que tiene, por lo que acumula y no por sus potenciales, porque son hijos de Dios, somos hijos de Dios todos, y eso sí sentimos que la Iglesia ha remarcado mucho en los problemas sociales, en los problemas económicos, en la injusta redistribución de la riqueza, y en eso, en los sermones que nosotros escuchamos en la Iglesia, siempre va ese contenido de la crítica social, siempre con la lectura de la palabra de Dios, pero más enfocada a los problemas sociales, y eso creo que cala en el tema de cómo los gobernantes están administrando. Fui fundador del grupo Renovación Cristiana de la 3 de Mayo allá por 1982, y también mi colonia estaba en la parroquia María Auxiliadora, ¿no? Ya la parroquia María Auxiliadora tiene su propia sede ahora, aunque siempre la iglesia que está por el mercado, aquí nosotros veníamos a las misas también. Y fui legionario
fui miembro de la Legión de María por influjo de mi mamá, ¿no? Eso sí, era un adolescente de 12, 14 años. Y también amenizaba las misas en el sector 2 de la 3 de mayo y en el sector 4 de la 3 de mayo a las 10 de la mañana era esa misa, y en la 3 de mayo era a las 6 de la tarde. Siempre acompañaba las misas con los cantos, ¿no? En esas fechas memorables que para mí fue muy decisivo, porque fue mi formación espiritual y fue la etapa decisiva en mi formación de valores y en la identificación con los sectores más postergados, partiendo de la opción preferencial por los pobres, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted del Papa Francisco? Bueno, es un papa muy identificado, y esos mensajes que siempre nos tira semanalmente, siempre nos calan en el corazón, ¿no? Y es un papa muy identificado, sobre todo con los pobres del mundo, ¿no? Latinoamericano, y como latinoamericano nos hemos sentido contentos porque, bueno, todos los papas han tenido una labor fundamental, pero este papa, además de ser latinoamericano, siempre está constantemente con mensajes prácticos, ¿no? Unos mensajes que calan profundamente en la conciencia, y no olvidamos siempre todos esos mensajes. Yo los llevo, siempre los grabo, y siempre estamos pidiendo, estamos siempre haciendo memoria de lo que el Papa dice en nuestras intervenciones, en nuestras alocuciones, porque sentimos que es un Papa muy identificado con los problemas sociales, sobre todo de los países tercermundistas, y desnudando la injusticia social, desnudando un capitalismo avasallante, desnudando el consumismo, desnudando, por ejemplo, la cosificación del ser humano, donde tanto tienes, tanto vales, y despertando esas situaciones. Una vez tiró, por ejemplo, el concepto de la cariñoterapia, ¿no? La cariñoterapia para el enfermo, ¿no? Para los desvalidos, para los que más necesitan. A veces un mensaje de aliento, un mensaje de optimismo cala mucho, y eso el Papa lo ha sabido hacer, y nos hemos conectado todos los sectores. No hay sector que no se conecte con los mensajes que el Papa nos tira. ¿Piensa seguir con su lucha a favor del pueblo? Por supuesto que mi lucha, bueno, si me dejan vivir, ¿no? Porque hay sectores que se sienten molestos con las luchas que llevamos. Son 20 años de lucha que tengo como activista de los derechos humanos, y mi lucha va a ser siempre en defensa de los sectores más desfavorecidos. Yo trabajo con pueblos indígenas. Cuando vienen a Tegucigalpa yo los atiendo, siempre estoy atendiendo a los consumidores, y estoy siempre atendiendo a los sectores más postergados. Creo que voy a morir en esa lucha, ¿no? En esa lucha de estar defendiendo a los que no tienen voz. Siempre a los que no tienen voz, mi voz de aliento va a estar constantemente, y es más, yo soy hombre de barrio marginal, ¿no? Hombre de a pie, hombre que camino en los mercados, camino en las comunidades, y siempre identificado con los sectores sociales, y esa creo que va a ser mi lucha, y en esa lucha creo que voy a morir.